Un hombre humilló a José José en un palenque, gritándole que ya no tenía voz, que era una sombra de lo que había sido, que el público estaba pagando por un recuerdo. Dijo Ricardo Valdés, quien estaba sentado a 2 mesas del provocador. Todo el recinto se quedó helado. José José dejó de cantar a mitad de la frase, bajó lentamente el micrófono y entonces hizo algo que nadie esperaba de un artista que estaba siendo herido frente a miles de personas. Caminó hasta la orilla del redondel, miró hacia donde venían los gritos y dijo 6 palabras que cambiaron la noche completa. Ven aquí y canta conmigo. Lo que ocurrió durante los siguientes minutos dejó a más de 4,000 personas completamente inmóviles, como si acabaran de presenciar no un concierto, sino una lección de dignidad imposible de olvidar. Era una noche de feria en México, a finales de los años 80. José José se presentaba en un palenque lleno hasta el último asiento. Había familias enteras, parejas tomadas de la mano, señoras con programas doblados contra el pecho, hombres que fingían no emocionarse pero que sabían de memoria cada verso de sus canciones. Para muchos, no era simplemente ir a escuchar a un cantante. Era ir a ver al hombre que había puesto voz a sus pérdidas, a sus amores imposibles, a sus despedidas y a esas heridas que uno no sabe explicar hasta que alguien las canta. Pero en una mesa lateral, cerca de la tercera fila, estaba sentado un hombre que claramente no había venido a escuchar. Se llamaba Armando Ibarra. Tenía 39 años, era dueño de un pequeño taller mecánico y había llegado al palenque con su esposa, Leticia, una mujer tranquila que llevaba semanas esperando esa noche. Ella admiraba a José José desde joven. Tenía sus discos guardados como tesoros y decía que nadie cantaba el dolor como él. Armando, en cambio, se burlaba de esas canciones. Decía que eran música para gente derrotada, para personas que no sabían levantarse, para quienes preferían llorar en lugar de vivir. Antes de entrar, Armando había bebido más de la cuenta. Primero en una cantina cercana, luego dentro del palenque. La mezcla de alcohol, orgullo y una amargura que venía cargando desde hacía años lo convirtió en alguien distinto. Durante la primera parte del concierto hizo comentarios en voz baja. Se quejaba del sonido, del precio de los boletos, de la gente que suspiraba cada vez que José José tomaba aire antes de una nota. Leticia le apretaba la mano y le pedía que se calmara. Armando, por favor. Vinimos a escuchar. Pero Armando no quería escuchar. Quería tener razón. José José apareció esa noche con un traje oscuro, elegante pero sencillo. Caminaba con esa mezcla extraña de fragilidad y presencia que solo tienen los artistas que ya han vivido demasiado. Saludó al público con una sonrisa cansada, de esas que no esconden completamente la tristeza, pero tampoco se rinden ante ella. Cuando empezó a cantar, el palenque cambió. Las conversaciones murieron poco a poco. Los vasos dejaron de chocar. La gente se inclinó hacia adelante, como si todos quisieran acercarse un poco más a esa voz que no solo llenaba el lugar, sino que parecía meterse en la memoria de cada persona. Durante casi una hora, José José sostuvo al público en la palma de su mano. Cantó con esa manera suya de quebrar una palabra sin romperla, de convertir una pausa en confesión, de hacer que una canción pareciera una conversación privada con miles de desconocidos. Entonces llegaron las primeras notas de El Triste. El palenque entero se quedó en silencio. No era una canción cualquiera. Era una de esas piezas que el público no escuchaba con los oídos, sino con la vida. Algunos se acomodaron en sus sillas. Otros cerraron los ojos. Leticia llevó una mano a su pecho. Armando la miró y soltó una risa amarga. José José empezó a cantar. Su voz no era la misma de los años más gloriosos. No era aquel torrente perfecto que había paralizado festivales y televisores. Era otra cosa. Una voz marcada, más humana, más cansada, más cercana a la grieta. Pero justamente por eso, cada frase dolía más. Porque ya no parecía un joven cantando la tristeza. Parecía un hombre que había vivido dentro de ella y había regresado solo para contarla. Fue entonces cuando Armando se puso de pie. «¿Ya no canta?», gritó. La frase cortó el aire como una botella rompiéndose. Algunas personas se voltearon de inmediato. Leticia palideció. «Armando, siéntate». Pero él no se sentó. «Eso no es cantar», volvió a gritar. «Eso es puro recuerdo. Nos están cobrando por ver a un hombre acabado». La gente empezó a murmurar. Unos le pidieron que se callara. Otros levantaron la mano buscando a seguridad. Leticia trató de jalarlo del brazo, pero Armando la apartó con torpeza. Estaba demasiado metido en su propia rabia para darse cuenta del daño que estaba causando. José José siguió cantando. Intentó continuar,
como hacen los grandes cuando saben que una noche no debe ser arruinada por una sola voz. Sus músicos siguieron con él. El público quiso proteger la canción con silencio. Pero Armando no se detuvo. «Devuélvenos el dinero, José», gritó más fuerte. «Antes eras el príncipe. Ahora eres la sombra del príncipe. Ya no tienes voz». Aquello se atravesó el lugar entero. Más de 4,000 personas escucharon la frase. El palenque quedó suspendido en un silencio casi físico. Los músicos bajaron la intensidad sin darse cuenta. Leticia se cubrió la cara con ambas manos. Algunos miraban a José José con miedo, no miedo de él, sino por él. Porque todos sabían que esa frase había tocado un lugar demasiado delicado. Hablarle de la voz a José José no era criticarle un defecto. Era tocarle el alma. José José dejó de cantar. No de golpe, no con enojo. Simplemente dejó que la última nota muriera. Bajó el micrófono. Miró hacia el suelo un instante, como si estuviera decidiendo si responder desde la herida o desde algo más grande que la herida. Después levantó la mirada hacia la mesa de Armando. Ricardo Valdés, que estaba sentado a unos metros, recordaría años después que lo más impresionante no fue el silencio del público, sino la expresión de José José. No parecía furioso, parecía triste, pero no triste por sí mismo, triste por el hombre que acababa de gritar. José José caminó despacio hasta la orilla del redondel. Se protegió un poco los ojos de las luces y preguntó con voz serena. ¿Quién dijo eso? Nadie respondió al principio. Armando, envalentonado por el alcohol y por la atención, levantó la mano. Yo lo dije. El público comenzó a abuchearlo. Algunos se pusieron de pie. Un hombre de una mesa cercana le gritó que respetara. Seguridad avanzó unos pasos. Pero José José levantó una mano y el recinto volvió a quedarse quieto. ¿Cómo te llamas, amigo? Armando Ibarra, respondió él. Y no soy tu amigo. Soy alguien que pagó para escucharte cantar, no para verte sufrir una canción que ya no puedes alcanzar. La crueldad de la frase fue brutal. Leticia lloraba en silencio. La gente alrededor no sabía si mirar al hombre o mirar al escenario. Era José José, una de las voces más queridas de México, siendo humillado en público por un desconocido que se sostenía de pie apenas por orgullo. José José asintió lentamente. Luego hizo algo que nadie esperaba. Sonrió apenas. No con burla, no con ironía, con una tristeza mansa. Armando, dijo, ven aquí. El murmullo recorrió todo el palenque. Armando frunció el ceño. ¿Para qué? Ven aquí y canta conmigo. La frase cayó sobre el lugar como una campana. Leticia le agarró el brazo. No, Armando. Por favor. Ya basta. Pero Armando tomó la invitación como desafío. Claro que voy, dijo. Alguien tiene que demostrar que no todos se arrastran por una canción. Se abrió paso torpemente entre las mesas. La gente lo miraba con una mezcla de enojo y vergüenza ajena. Algunos empleados intentaron detenerlo, pero José José volvió a hacerles una señal para que lo dejaran pasar. La caminata pareció eterna. Cada paso de Armando lo sacaba más de la protección de su mesa y lo acercaba a la verdad de lo que había hecho. Cuando llegó al redondel, José José extendió la mano para ayudarlo a subir. Armando dudó. Por un segundo, el hombre arrogante desapareció y quedó solo alguien asustado. Pero el orgullo todavía lo empujaba. Subió con torpeza, evitando la mano del cantante. Ahora estaba ahí, frente a José José, frente a los músicos, frente a miles de personas. Y de pronto el alcohol ya no parecía valentía. Parecía una cárcel. José José le ofreció el micrófono. Dijiste que ya no tengo voz, dijo con calma. Dijiste que esto no era cantar. Entonces canta tú esta parte conmigo. Muéstrame cómo se canta sin dolor. Armando miró el micrófono como si fuera un objeto peligroso. Yo no soy cantante, murmuró. José José inclinó ligeramente la cabeza. Pero si sabes cuando alguien ya no sirve para cantar. La gente guardó silencio. No había burla en la voz de José José. Eso lo hacía todavía más fuerte. Armando tragó saliva. Yo solo dije la verdad. No, respondió José José suavemente. Dijiste una herida. Y a veces confundimos las heridas con verdades porque duelen igual. Armando bajó la mirada. José José no le quitó el micrófono. Tampoco lo expuso más. Lo miró como se mira a alguien que no necesita ser destruido, sino detenido antes de seguir rompiendo cosas. ¿Puedo preguntarte algo, Armando? El hombre no respondió, pero tampoco se fue. ¿Por qué te molesta tanto una voz quebrada? La pregunta dejó el lugar más quieto todavía. Armando apretó la mandíbula. Por un instante quiso volver a insultar,
Pero algo en la forma en que José José lo miraba le quitó las palabras. No era la mirada de un ídolo ofendido. Era la mirada de un hombre que conocía demasiado bien la vergüenza, la caída, el juicio ajeno y las noches en que uno no puede consigo mismo. No sé, dijo Armando al fin. Porque la gente viene aquí a aplaudir algo que ya no existe. Porque todos fingen que no oyen que ya no es igual. José José asintió. Tienes razón en algo, dijo. Un murmullo de sorpresa cruzó el palenque. No soy el mismo. Nadie lo es. La voz cambia. El cuerpo cambia. La vida te cobra cosas. A veces te quita lo que más amas. A veces te deja cantando con pedazos de lo que fuiste. Pero escucha bien esto, Armando. Una voz no vale solo por lo alto que llega. Vale por lo que todavía se atreve a decir después de haber caído. Armando permaneció inmóvil. José José dio un paso más cerca. Tú no viniste a reclamar por mi voz. Viniste a pelearte con la tuya. Armando levantó la mirada, sorprendido. ¿Con la mía? Sí, dijo José José. Con esa parte de ti que también se siente gastada. Con esa parte que teme que un día ya nadie la admire, que ya nadie la necesite, que ya no pueda ser lo que fue. Por eso te enfurece ver a alguien cantar con una grieta. Porque te recuerda tus propias grietas. Leticia lloraba en la mesa. Varias personas alrededor también. Armando quiso decir algo, pero no pudo. La boca se le movió apenas. Toda su arrogancia empezó a deshacerse frente a miles de personas, no porque lo estuvieran humillando, sino porque alguien a quien él había atacado acababa de entenderlo mejor de lo que él se entendía a sí mismo. José José bajó la voz. No tienes que admirarme, Armando. No tienes que aplaudirme. No tienes ni siquiera que quedarte. Pero no llames fracaso a un hombre por seguir de pie con lo que le queda. Porque quizá un día tú también vas a necesitar que alguien no se burle de ti cuando la vida te cambie la voz. Armando se cubrió la cara con una mano. Perdón, murmuró. Nadie se movió. Perdón, repitió, ahora más claro. No debí decir eso. No sé qué me pasó. José José se acercó y le puso una mano en el hombro. Si sabes, dijo, solo que duele decirlo. Y entonces Armando se quebró. No fue un llanto elegante. No fue una lágrima discreta. Fue el llanto torpe de un hombre que llevaba años sosteniendo una armadura oxidada. Se dobló hacia adelante, avergonzado, intentando esconder la cara. El público, que minutos antes quería verlo fuera, no sabía qué hacer. Había presenciado el insulto, pero ahora estaba presenciando algo mucho más difícil. El momento en que un ser humano se queda sin defensa. José José no lo dejó caer. Lo sostuvo con ambos brazos. Y entonces, sin pedir permiso, sin hacer espectáculo de la escena, comenzó a cantar. No con la potencia de antes. No buscando una nota perfecta. Cantó bajito, casi al oído de Armando, las primeras líneas de lo pasado, pasado. Los músicos lo siguieron con una suavidad casi sagrada. El palenque entero entendió. Aquella canción ya no era parte del repertorio. Era una mano extendida. Era una puerta abierta para que un hombre que había llegado vomitando desprecio pudiera salir de allí con algo parecido a perdón. Al principio nadie cantó. Todos escuchaban a José José cantar para el hombre que acababa de herirlo. Luego, desde una mesa, una mujer comenzó a acompañarlo en voz baja. Después otra. Luego un grupo completo. En menos de un minuto, miles de personas estaban cantando suavemente, no para celebrar a Armando, sino para ayudarlo a volver a ser humano. Leticia se levantó de su asiento, temblando. José José le hizo una señal para que se acercara. Ella caminó hasta el borde del redondel con lágrimas en el rostro. Armando la vio y bajó la cabeza como un niño. Perdóname, Leticia, dijo. Ella no respondió con palabras. Solo extendió la mano. Armando la tomó desde el escenario. José José dejó que la canción terminara lentamente. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio que quedó no era incómodo. Era un silencio limpio. Entonces alguien aplaudió. Uno solo. Luego otro. Después una mesa entera. En segundos, todo el palenque estaba de pie. No era el aplauso común de un concierto. Era un aplauso extraño, tembloroso, lleno de alivio. Aplaudían a José José, sí, pero también a la posibilidad de que una noche rota pudiera recomponerse. Aplaudían porque acababan de ver a un hombre famoso tener en sus manos la oportunidad de destruir a quien lo insultó y elegir, en cambio, levantarlo. Armando lloraba sin poder hablar. José José tomó un pañuelo blanco del bolsillo de su saco y se lo entregó. Llévatelo, le dijo. No para que recuerdes que lloraste. Para que recuerdes que no te dejaron solo cuando lloraste. Armando apretó el pañuelo contra su pecho. Gracias,
dijo apenas. José José lo miró con ternura. Y cuando vuelvas a escuchar una voz quebrada, no preguntes qué perdió. Pregunta qué tuvo que sobrevivir para seguir cantando. El público volvió a aplaudir. Armando bajó del escenario ayudado por un empleado del palenque. Esta vez no caminó como había subido. Ya no había desafío en sus pasos. Solo vergüenza, sí, pero también algo nuevo. Algo parecido a humildad. Cuando regresó a su mesa, Leticia lo abrazó. La gente a su alrededor, que antes lo miraba con desprecio, empezó a tocarle el hombro, a ofrecerle servilletas, a hacerle espacio para sentarse. José José esperó unos segundos. Luego miró a sus músicos y dijo con una sonrisa leve: Bueno, ahora sí. Cantemos con lo que nos queda. La frase hizo que el palenque estallara en aplausos. El concierto continuó, pero ya nada fue igual. Cada canción sonó distinta. No porque José José cantara mejor o peor, sino porque todos en ese lugar entendieron algo que antes quizá daban por sentado. Su voz no era solo un instrumento. Era una biografía. Cada raspadura, cada pausa, cada esfuerzo tenía detrás una vida entera. Y cuando cantó de nuevo El Triste, nadie la escuchó esperando la perfección de un disco antiguo. La escucharon como se escucha a alguien que todavía tiene el valor de abrir el pecho frente al mundo. Armando no volvió a interrumpir. Permaneció sentado, con el pañuelo entre las manos, mirando al escenario como si estuviera viendo por primera vez al hombre que minutos antes había querido destruir. Leticia apoyó la cabeza en su hombro. Él no dijo nada. Solo lloró en silencio durante varias canciones. Años después, Ricardo Valdés contaría esa historia una y otra vez. Decía que había visto a José José cantar noches inolvidables, sostener notas imposibles, poner a llorar a públicos enteros con una sola frase. Pero que jamás lo había visto tan grande como aquella noche en que no necesitó defender su voz para demostrar quién era. También se supo que Armando volvió a ver a José José en otra presentación, tiempo después. Esta vez llegó sobrio. Llegó con Leticia. Llevaba el pañuelo blanco doblado dentro del saco. No buscó acercarse al escenario ni llamar la atención. Solo se sentó, escuchó cada canción y al final aplaudió de pie, con una seriedad casi religiosa. Cuando alguien le preguntó por qué había vuelto, Armando respondió: Porque la primera vez fui a juzgar una voz. La segunda fui a agradecer que esa voz me salvó de seguir siendo un cobarde. Aquella noche de feria, José José pudo haber permitido que seguridad sacara a Armando entre gritos. Pudo haber respondido con ironía. Pudo haber usado el aplauso de miles para aplastar al hombre que lo había humillado. Tenía el escenario, el micrófono, el nombre, la historia y al público de su lado. Pero eligió otra cosa. Eligió mirar debajo del insulto. Eligió escuchar el dolor escondido detrás de la crueldad. Eligió convertir una agresión en una confesión, una humillación en una enseñanza, un momento incómodo en una de esas escenas que la gente guarda durante toda la vida. Porque la verdadera grandeza de José José no estaba solamente en alcanzar notas que parecían imposibles. Estaba en entender que una canción no sirve de nada si no nos vuelve más humanos. Estaba en saber que la voz más poderosa no siempre es la que sube más alto, sino la que se atreve a ser compasiva cuando tiene derecho a estar herida. Esa noche, José José detuvo un concierto por un hombre que lo insultó. Pero en realidad detuvo algo mucho más oscuro. Detuvo el orgullo antes de que se convirtiera en costumbre. Detuvo la crueldad antes de que se sintiera victoria. Detuvo a un hombre al borde de convertirse para siempre en su propia amargura. Y por eso la historia de Armando Ibarra no se trata solo de un borracho en un palenque. Se trata de lo que puede ocurrir cuando alguien responde al golpe con ternura, al desprecio con verdad y a la humillación con una mano extendida. Porque José José no solo cantaba el dolor. Aquella noche, lo abrazó.